Buenos días amigos y amigas. Presentamos la lección número 9 que hemos denominado Recaudar o Morir. 50 mecanismos de recaudación para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es un video desde la mirada de América Latina. Bueno amigos, este tema nos parece esencial y para ello nos hemos hecho una pregunta. ¿Por qué incluir el tema de recaudación en un programa de formación sobre inversión en la infancia? Y tenemos 4 razones. La primera es que estas organizaciones en los últimos 40 años han sido la punta de lanza, la pieza clave en la defensa de los derechos de los niños. Han aportado políticas públicas y muchas de estas políticas públicas están siendo asumidas e implementadas en la mayoría de países de América Latina. Desde el año 2007 incluimos en la agenda de Equitix este tema en la medida en que el tema de recaudación y sostenibilidad es fundamental para la sobrevivencia de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso hemos trabajado ya 11 años en el tema y tenemos avances importantes. Hemos sistematizado un número importante de mecanismos de recaudación, hemos apoyado en asesoría y capacitación a algunas organizaciones y en los últimos años estamos apoyando la formación de redes nacionales, por ejemplo la de Perú y Ecuador, y redes regionales de intercambio de experiencias en el tema de recaudación o sostenibilidad, como nos gusta llamarlo. En resumen, se trata de proteger o mantener el capital social ganado en los últimos 40 años en defensa de los derechos de los niños que reside en las organizaciones de la sociedad civil y proyectarlo a futuro. Por eso trabajamos el tema y lo hemos incluido en nuestro programa de formación en inversión en infancia. Vamos a tratar 6 temas en este video. En primer lugar, dar una mirada a América Latina y constatar que América Latina no es una prioridad para la cooperación internacional, o cada vez es menos prioridad. En segundo lugar, nos interesa ver y analizar cuáles son los retos que se plantean a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El tercer tema lo llamamos dilemas éticos institucionales, es decir, qué grandes decisiones tienen que tomar las organizaciones de la sociedad civil en este nuevo escenario, en este nuevo panorama. También queremos decir algunas cosas en relación a los sujetos de recaudación. Es decir, ya no se trata de solo los organismos de cooperación internacional o algún donante esporádico nacional. Ahora hay diversos sujetos que pueden y están aportando recursos para la defensa de los niños. El quinto tema es un tema más largo. Queremos presentar los mecanismos de recaudación, las modalidades. Tenemos una larga lista de más de 100 mecanismos que vamos a presentar. Y finalmente queremos ver qué tareas, qué hoja de ruta se plantean para las organizaciones de la sociedad civil hacia futuro. Así que amigos, vamos al tema. En primer lugar, queremos hablar de nuestra América Latina. Hay una tesis básica. La mayoría de países de América Latina no son de renta media y no son una prioridad para la cooperación internacional. Las necesidades de África, por ejemplo, o de otros países en emergencia o en guerra con el Medio Oriente, son la prioridad, ¿no? Hay que tener en cuenta que en América Latina hay una muy desigual distribución del ingreso, a pesar de 10 años de crecimiento. Esto ha permitido que haya recursos, pero esos recursos, en primer lugar, no están bien distribuidos. Hay una distribución muy desigual. Se destina, por ejemplo, al gasto de armas, más de 70.000 millones de dólares al año. Para esto podemos ver
el Instituto de Investigación CIPRI sueco, cómo la corrupción se lleva muchos de estos recursos y otros recursos no van para los niños. También es importante señalar que la política tributaria no lleva a que el Estado recaude recursos suficientes. En resumen, los recursos de cooperación internacional están reduciéndose objetivamente, ¿no? Y vamos a verlo con algunas cifras muy claras. Por ejemplo, aquí tenemos información de la asistencia oficial al desarrollo. Vemos cómo América Latina, de llevarse el 13% en los años 80 al 90, ahora es 9.4%. Inclusive, ya desde el 2006, estos montos se han reducido, ¿no? Y cómo los recursos para los países de ingresos medios altos se vienen reduciendo, ¿no? Y al contrario, los recursos para países de ingresos bajos están creciendo, ¿no? Es la información de la CEPAL. ¿Cómo son nuestros países en América Latina? 18 países son de renta media alta, 8 países son de renta media baja y solo un país es menos avanzado, el caso de Haití, ¿no? Aquí tenemos un resumen. Haití, el país de renta baja, de renta media, tenemos Bolivia, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay, de renta media alta, Belice, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Venezuela, y de renta alta, Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay. La mayoría de países de América Latina viene pasando de renta baja hacia renta alta. Y eso hace que la cooperación internacional no le dé la prioridad. Aquí podemos analizar con detalle información del año 2010 a 2014 por países. Podemos ver cómo la mayoría de países viene reduciendo los recursos de cooperación internacional. Tomemos un ejemplo. Información por países y podemos comprobar en general que hay una tendencia a la reducción, ¿no es cierto? Cada uno debe analizar su propio país. Hay que tener en cuenta que esta información debe ser matizada por los recursos que vienen por emergencia, ¿no? Sin embargo, en América Latina la situación no es un sueño. Se mantiene un número importante de pobres. Hay 175 millones de pobres en América Latina y 75 en situación de indigencia, que en verdad es un nombre bastante feo. Yo diría de extrema pobreza. Se estima que más de 32 millones de niños, niñas y adolescentes no tienen sus derechos asegurados y que son pobres extremos. Aquí tenemos información con más detalle. Tenemos información sobre la pobreza infantil, 70 millones. Ya sabemos que 32 millones son niños en situación de pobreza extrema. Como la mortalidad infantil todavía sigue siendo un niño importante. Hay 6 millones de niños que tienen desnutrición crónica. Hay el problema del sobrepeso también. Hay problemas de violencia, el castigo físico corporal. Los niños también sufren el impacto del cambio climático y otra serie de problemas como los niños que tienen bajos niveles de aprendizaje y últimamente los niños trabajadores. Es decir, hay una agenda en América Latina donde los niños, un número muy importante, no tienen sus derechos básicos asegurados. Millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina no tienen sus derechos asegurados. Eso nos lleva a plantearnos el tema de la recaudación. Por eso, Equitix, una empresa de economía solidaria, apoya el diseño de planes de sostenibilidad, apoya a las organizaciones a desarrollar planes de sostenibilidad y recaudación y ofrece diferentes servicios, capacitación, hemos hecho capacitación en Perú, en Paraguay, en Salvador, asistencia técnica
para temas específicos, asesoría y apoyo en estudios. Hemos apoyado a planes de sostenibilidad y recaudación y tenemos una biblioteca bastante amplia, una biblioteca que vamos a ver después y materiales de capacitación que hemos recopilado en los últimos años en América Latina y en España. Veamos el segundo tema. ¿Cuáles son los retos que se plantean a las organizaciones que trabajan por los derechos de los niños? Ante la reducción de la cooperación, un primer aspecto que tenemos que plantear es qué conversar, qué dialogar con las fuentes de financiamiento tradicionales. Estas organizaciones, la mayoría de estas organizaciones, no incluyen en su agenda el apoyo, el respaldo al reemplazo de sus fuentes a nuevas fuentes. Pensamos que es de su responsabilidad apoyar este proceso de transición. Entonces, un primer reto es conversar con estas organizaciones para que lo incluyan en su agenda y destinen parte de sus recursos al desarrollo de planes de sostenibilidad, ante la evidencia de la posible desaparición por la reducción de fondos. Por eso planteamos que es urgente adecuarse al nuevo escenario, trabajando en conjunto, en equipo con otras organizaciones y realizando cambios internos estructurales. Una organización que trabaja por los derechos de los niños en un escenario donde tenía los recursos de la cooperación internacional es diferente a esa organización en el nuevo escenario donde además debe incluir el tema de recaudación. Por eso se plantean una serie de dilemas básicos. Primero, incluir en la agenda el tema y desarrollar planes de sostenibilidad y recaudación conjuntos entre varias organizaciones. Pensamos que el sálvese quien pueda no es el camino. Un segundo dilema y reto es trabajar en alianza con otras organizaciones. Solos poco se puede hacer. Hay que adecuarse al escenario o reducir lentamente sus operaciones o desaparecer. Iniciar el cambio institucional serio y estructural en 5 aspectos, en aspectos que tienen que ver con el enfoque, con la visión, en el desarrollo de capacidades, por ejemplo, la capacidad de recaudar, en la administración y gestión de los recursos, en las relaciones institucionales y en la organización. Sobre este tema de los cambios institucionales tenemos todo un programa de asistencia técnica que ya hemos desarrollado y validado con algunas organizaciones y que está siendo puesto en marcha. El cuarto tema tiene que ver con los sujetos de recaudación. Hay un nuevo escenario en el cual hay que establecer nuevas relaciones de cooperación con otras organizaciones para recaudar. También constatamos que hay recursos, hay la posibilidad de obtener recursos al interior de nuestros propios países. Por eso hay que reubicarse en el nuevo escenario. Veamos los sujetos de recaudación. Podemos señalar sin temor a equivocarnos que el Estado es una posible fuente de recaudación. Vamos a verlo con detalle en el listado. El Estado a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, inclusive con otras organizaciones. Las empresas y las asociaciones de empresas también tienen posibilidades de aportar. El público en general o los clientes, los trabajadores en su condición de colaboradores, como se le llama últimamente, y otras organizaciones. De lo que se trata es que las organizaciones de la sociedad civil recauden recursos de todos estos agentes y ofrezcan bienes y servicios y desarrollen incidencias a favor de niños, niñas y adolescentes. Veamos con detalle algunas notas sobre estos temas. En primer lugar, en el Estado. Tenemos que señalar que hay una apertura por parte del Estado hacia la sociedad civil, con diferencias entre países, pero una apertura a aportar recursos a la sociedad civil.
También el Estado estructuralmente no gasta todos los recursos disponibles. Vamos a ver más adelante este tema, es decir, presupuesta determinados montos y no los gasta todos. Y eso genera saldos que podrían destinarse a la infancia. Hay una apertura por parte del Estado a financiar a las organizaciones de la sociedad civil y hay que aprovechar esta apertura. Hay muchos mecanismos para lograr la participación del Estado para recaudar. Y por último, hay en desarrollo lo que se llaman las APPs, las alianzas público-privadas y otras modalidades que están en desarrollo, de la cual se pueden obtener fondos, bienes, servicios, inclusive infraestructura para trabajar a favor de los niños. Veamos las empresas. También hay una apertura a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que trabajan por la infancia. Y muchas empresas están creando sus propias ONGs. Hay una especie de competencia entre las ONGs de las empresas y las antiguas ONGs. La prioridad para las empresas, que ha sido planteada en muchísimas reuniones internacionales, es la primera infancia. Facilitan también las empresas no solo recursos, sino que facilitan poner en marcha una serie de mecanismos, como por ejemplo el descuento por planilla de los trabajadores, como el caso de la Volvo u otras empresas. Y también pueden apoyar a través de las alianzas público-privadas y otras modalidades en asociación con organizaciones de la sociedad civil a favor de los niños. Sigamos viendo el siguiente tema, los trabajadores. Los trabajadores en su condición de tal pueden aportar y vienen haciéndolo a favor de los niños. Por ejemplo, los aportes vía descuento de las planillas apoyan los esfuerzos de muchas organizaciones de sociedad civil, establecen alianzas con su propia empresa para apoyar a los niños y participan en aportes en campañas específicas, no solo de emergencia, sino otra serie de campañas. Veamos el público y los clientes. También han desarrollado y vienen aportando recursos, por ejemplo, a través del aporte vía de los vueltos a las compras, los aportes en la recolección de bienes y servicios, los aportes confinanciados con el Estado, con sus empresas. Hay un aporte a la par, por ejemplo, con sus empresas. Lo que aportan los trabajadores lo aporta también la empresa en la misma proporción. Y también el aporte vía el sistema financiero, ¿no? A través de descuentos en tarjetas de crédito o otros mecanismos. Aquí tenemos una tabla sumamente interesante, resultado de un estudio hecho por una organización CAF para el año 2007, que nos da la información sobre el porcentaje de la población que dona a causas o entidades. Es decir, una especie de índice de capacidad de donación, de benevolencia, de solidaridad. Y tenemos información para todos los países. Miren qué interesante América Latina. Países como Chile, donde la mitad de la población está dispuesta a donar. Paraguay, Haití, un país pobre, hasta países como El Salvador. En el caso del Perú, por ejemplo, el 21% de la población está dispuesto a donar. Después vamos a ver los mecanismos. O el caso de Bolivia, 25%. O Paraguay, 49%. Miren qué interesante. Es importante tener a disposición esta información. Y queremos señalar que se vienen realizando estudios de mercado en muchos países de América Latina para tener información más de detalle sobre las características o el perfil de la población que dona. Queremos pedirles que compartan con nosotros estos estudios. Tenemos un estudio para España que lo vamos a presentar más adelante. Hay también otros actores, otros sujetos que participan en sistemas de recaudación, por ejemplo, los medios de comunicación o las organizaciones temporales en campañas
o los programas para emergencia, o los medios de comunicación que ponen el tema en la agenda pública, la televisión, los periódicos, o los aportes vía impuestos, el pago de impuestos que vamos a ver más adelante. En resumen, hay un conjunto de sujetos que pueden recaudar: el Estado, las empresas, el público, los trabajadores, los clientes y otros. Y de lo que se trata es de entrar en esta agenda, ¿no? Sobre los mecanismos de recaudación, queremos señalar varias cosas. En primer lugar, hay en América Latina una reducción de recursos y el desarrollo de nuevas experiencias y modalidades de recaudación. En los estudios que venimos realizando nosotros en los últimos 11 años, hemos encontrado más de 100 modalidades de mecanismos de recaudación no convencionales, es decir, diferentes al tradicional mecanismo de presentar un proyecto ante un organismo de cooperación internacional y recibir fondos. Hay más de 100 mecanismos, por eso hay que aplicar lo que algunos llaman el benchmarking. Por ello decimos, es indispensable partir de esas experiencias, no inventando la pólvora o el agua hervida, como dicen los amigos chilenos. Hay que aplicar el benchmarking, las mejores prácticas. Y vamos a presentar a continuación, de manera breve, un listado de esos mecanismos. Buenos días, amigos. Presentamos ahora el listado general de los mecanismos de recaudación. Lo primero que tenemos que reiterar es que hay una explosión de iniciativas en América Latina y España. Y vamos a presentarlos ahora con detalle. Ya hemos señalado que estos mecanismos tienen que ver con el Estado, las empresas, el público en general, los trabajadores, los clientes y otros. Veamos los mecanismos en forma rápida. En primer lugar, el canje de deuda por programas sociales, donde interviene el Estado del país, el Estado acreedor, y hay una operación que permite convertir la deuda en programas sociales. Hay una amplísima experiencia en América Latina con España, Francia, Dinamarca, Estados Unidos, Japón, Canadá, y proporciona grandes recursos. Otro sistema es destinar un porcentaje de los impuestos para programas sociales en general. Después vamos a ver algunos detalles. El tercer mecanismo tiene que ver con las exoneraciones de impuestos a cambio de dar donaciones. Esto también cambia de acuerdo a las legislaciones de los países. Las donaciones de expropiaciones, una parte de lo que el Estado incauta, expropia, se destina para programas de infancia. Un quinto mecanismo tiene que ver con la monetización de alimentos, la famosa ley PL 480 que ha funcionado en muchísimos países de América Latina durante décadas y que ha dado gran cantidad de recursos. Es un tema que merece un análisis muy especial. El siguiente mecanismo, el número 6, tiene que ver con la monetización, pero ya no de alimentos, sino de máquinas y herramientas usadas. La experiencia de CARE en Canadá y en Perú es muy interesante. Séptimo mecanismo, la creación de un fondo financiado con donaciones de máquinas y equipos donados. La experiencia de España con el consorcio de la micro y pequeña empresa en Perú es bien interesante, ¿no? Octavo mecanismo, creación de un fondo de infancia financiado con impuestos específicos. Noveno mecanismo, también la creación de un fondo financiado con el presupuesto no utilizado. Este es un tema importantísimo. La experiencia demuestra que en todos los países entre el 2 y el 3% de lo presupuestado no se utiliza.
tanto de la parte que destina a los niños como en general. Entonces la propuesta es muy concreta: destinar ese presupuesto aprobado, no utilizado, para la creación de un fondo de infancia. La Comisión Interamericana de Derechos del Niño ha planteado la creación de este fondo y esta puede ser una de sus fuentes. 10º mecanismo, la creación de un fondo de infancia financiado con un porcentaje de los ingresos por la venta de pasaportes. Funcionó en Perú durante muchos años con algunas limitaciones. Mecanismo 11, la creación de un fondo de infancia con impuestos específicos como el tabaco, el alcohol y otros. Mecanismo 12, subsidio del municipio para que los niños asistan a las escuelas. La experiencia de Bogotá, Colombia, interesante. Mecanismo 13, el subsidio del transporte escolar a los niños para que asistan a la escuela. Brasil, es la experiencia. 14, destinar los vueltos de las compras supermercados para los niños o para programas de infancia. Esto funciona ya en varios países y participan muchas empresas, ¿no? Mecanismo 15, destinar un porcentaje de los ingresos por multas de tránsito para programas de infancia. Funcionó en Brasil. Mecanismo 16, utilizar a las embajadas, consulados u oficinas en el exterior de un país para recaudar, en la medida en que poblaciones muy importantes de América Latina viven fuera de sus países. Y es un mecanismo interesante, se probó en el caso de Perú. Aquí tenemos el caso de Panamá, ¿no? Mecanismo 17, subsidios directos a las familias acogedoras. Funciona en España, aquí tenemos 40 euros al día, qué maravilla, por niño que es acogido. Este mecanismo está siendo ya estudiado y aplicado en varios países. En el caso de Perú, para aldeas infantiles, es un mecanismo que está en estudio. Mecanismo 18, donaciones de vueltos en tiendas. A diferencia del mecanismo anterior, en este caso es un puesto especial dentro de un supermercado, de una tienda, donde se destina el vuelto, ¿no? Este es el caso de Chile. Mecanismo 19, programas de responsabilidad social empresarial. Hay una diversidad de experiencias en este sentido y que merecen un análisis especial. Mecanismo 20, descuento de aportes de los trabajadores por planilla para programas. El caso más interesante es el Lucha por la Paz en el Río de Janeiro, que es la donación de los trabajadores de la Volvo. Y también hay aporte de la empresa. Mecanismo 21, donación de alimentos y otros productos para programas. Lo hemos visto ya en España y hay regulaciones en varios países. Este tema también merece un análisis con detalle. Mecanismo 20, obras por impuestos. Es un mecanismo que tiene que ver con que las empresas, antes de pagar los impuestos, financian una obra, y entendemos obra no solo aspectos físicos, sino programas, que pueden ser programas sociales, y cuando paga sus impuestos descuenta este monto. Es bien interesante, ya está en marcha en el caso de Perú y en varios países de América Latina. Mecanismo 23, las alianzas público-privadas, que están generalizando en muchos países. Ese es el nombre genérico que merece un análisis especial. Hay también una variante, el mecanismo 24, la alianza público-privado mezclado con obras públicas. ¿En qué queremos decir con obras públicas? En que parte de lo que realiza el Estado, una obra pública, es complementada con la participación del sector privado. El mecanismo es un poco complejo, pero muy interesante, y se trata de grandes montos de recursos. Mecanismo 25, el bono social, que está poniéndose en marcha en Colombia y UNICEF lo ha promocionado en los últimos años. Se trata de la creación de un fondo que es financiado por las personas, por las empresas, y cuyos recursos se destinan para programas sociales, especialmente para los niños. Mecanismo 26, las iniciativas privadas confinanciadas, es decir, es un mecanismo por el cual un sector privado, empresa, ONG, pone parte del dinero y el Estado complementa. También está funcionando y está regulado en el Perú.
Mecanismo 27, donaciones para emergencias. Hay una variedad muy grande. Aquí tenemos el caso de Cáritas Perú, Ayuda en Acción y el grupo Ripley chileno. Otro mecanismo es también donaciones para emergencias, el que pone Farmacias Mi Farma, por ejemplo, con la Cruz Roja peruana. Mecanismo 29, un complejo de servicios, un conjunto de servicios que se dan en emergencia, ¿no? Aquí tenemos la experiencia de estas instituciones en Navarra, en España. Muy interesante y también merece análisis, su análisis, ¿no? Funciona también en Europa, en varios países de Europa. Mecanismo 30, todos los sistemas de gestión vinculados a la emergencia que han funcionado, en este caso el Ministerio de Producción de Perú lo puso en marcha, y que tiene que ver con toda la logística. Mecanismo 31, rifas, sorteos. Fe y Alegría, por ejemplo, en el Perú, con más de 50.000 alumnos, tiene un sorteo que permite recaudar. O la Cruz Roja lo viene utilizando, ¿no es cierto? Esta es una experiencia de España también. Y Fe y Alegría lo utiliza en muchos países de América Latina. Mecanismo 32, donación de ropas, víveres y otros en supermercados. Se pone o se facilita un espacio donde las personas donan, ¿no es cierto?, ante una emergencia. Aquí agua, víveres y productos personales. Mecanismo 33, donaciones vía celulares, lo que se llama Telefón, que fue puesto en marcha en Perú con la Telefónica. Mecanismo 34, la organización de conciertos musicales en lugares públicos. Este mecanismo ha sido utilizado por la Fundación Alas, la fundación promovida por Shakira, y funciona en muchos países y permite recolectar gran cantidad de fondos. Vale la pena poner atención. O la organización de cenas y cócteles para recaudar. Funciona muchísimo en muchos países, en Inglaterra, en Paraguay, en Perú, y permite recaudar fondos en montos importantes. El mecanismo 36, partidos de fútbol y uso de camisetas de promoción, lo utiliza UNICEF y en varios países hay partidos de fútbol y lo que se recolecta sirve para programas. Mecanismo 37, inversiones que se realizan y de las ganancias un porcentaje se destina para fines sociales. La experiencia de Francia con el CIDI es interesante y en Perú también ha operado. Mecanismo 38, la donación de productos usados en los hoteles. No nos olvidemos que los hoteles regularmente cambian sábanas, colchones, muebles y estos pueden ser destinados para programas para infancia. Mecanismo 39, las inversiones que se realizan en instituciones de microfinancias o en inmuebles para obtener alquileres o la venta de servicios. También aquí está incluido el mecanismo de contratos con el Estado, ¿no? O convertir o tener un área de prestación de servicios en las organizaciones de la sociedad civil para consultorías para el Estado, ¿no? Mecanismo 40, familias que aportan un porcentaje de sus ingresos en forma regular, funciona en Europa. Tenemos conocimiento que en Holanda funciona, le llaman X-C, y en Suecia, Save the Children en Suecia tiene más de 60.000 familias que regularmente aportan para el financiamiento de Save the Children. Mecanismo 41, publicitar en las páginas amarillas productos a ser financiados o proyectos, algo parecido al crowdfunding. Mecanismo 42, la monetización de ropa usada, muy común en América Latina, en Centroamérica. Tiene una desventaja y es que esta ropa usada compite con la producción nacional y puede llevar a la destrucción del sector textil, pero es una buena fuente de recursos. Mecanismo 43, donación de medicinas. Los médicos norteamericanos católicos lo utilizan y obtienen gran cantidad de fondos. Mecanismo 44, la donación de un día de trabajo que es pagado por las familias, por las empresas y los voluntarios destinan este día de trabajo.
publicidad en las bolsas de los supermercados o de los productos. En el caso del grupo chilenos en COSUD funciona también en sus oficinas, en sus locales en Perú, ¿no? A favor de los niños que trabajan. Otro mecanismo es el uso de los vueltos con un destino específico para becas, para financiar a niños que vayan a las escuelas, en este caso escuelas privadas pagadas, ¿no? Lo utiliza el grupo de BEA, del grupo de Interbank en Perú. Tenemos algunos cuestionamientos sobre este sistema, ¿no? El mecanismo 46. Mecanismo 47, al comprar un producto, sea en una tienda, en un supermercado, esta empresa destina parte de sus ingresos para programas. En este caso UNICEF, ¿no? El caso de Montblanc, lo hemos visto funcionando en Chile. Mecanismo 48, bolsas que se utilizan o que se venden y permiten obtener ingresos, ¿no? Ahora que está de moda todo lo que es la eliminación de las bolsas de plástico. O las donaciones vía instituciones financieras, lo hemos visto en España con la Caixa, para la obra social que destina la Caixa, ¿no? Es decir, yo autorizo a la institución financiera, donde tengo mis ahorros o mis inversiones o mis cuentas, y me cargan a mi cuenta a favor de los niños. Interesante mecanismo. Mecanismo 50, el famoso kilo de ayuda que funciona en los supermercados de México, promovido por Compartamos. Es un mecanismo muy interesante y masivo, y yo diría que es alternativo a los vueltos. Bueno, hasta aquí un primer paquete de mecanismos. Continuamos en una segunda entrega. Pero hay más mecanismos, más de 50. Sigamos. Mecanismo 51, donaciones a las escuelas, como lo hemos visto en las Españas, para un fin determinado. Donaciones en las universidades, en el caso del Perú, de la Universidad del Pacífico. También el 53, venta de panetones para niños con discapacidad, en el caso de Perú, la Universidad Católica. 54, donaciones, rifas, reuniones y kermeses, como en el caso de Paraguay. 55, donaciones de bolsas de cemento. Hemos encontrado una empresa que dona más de 750.000 bolsas de cemento usadas para programas a favor de la infancia, en el caso del Perú. 56, donaciones de frutas para niños, en el caso de Chile, muy interesante. 57, la producción de logos para donaciones, en el caso del Perú, en la situación de emergencia del niño del año 2017. 58, publicidad para donación en general, que desarrolló Oxfam, por ejemplo. 59, donaciones de productos, promovida por el Ministerio de Salud. 60, donaciones de papel, en el caso de Metro UO, en el caso del Perú. 61, donaciones de aceite, en el caso de España. Loterías para programas sociales, en el caso de España, además de la famosa lotería de la Unión Nacional de Ciegos de España, ¿no? La 62. 63, la que decíamos, lotería para ciegos en España. Muy interesante la experiencia que están desarrollando ellos con todo el tema de desarrollo de la solidaridad. 6.4, bolsas solidarias, ahora que hay la moda, la necesidad de eliminar las bolsas de plástico. En el caso de España lo hemos visto con Eroski, la cadena, ¿no es cierto? Bolsas solidarias. 6.5, donaciones de pelo, especialmente para niños que tienen cáncer, la 65. 66, la venta de productos usados, o los famosos rastrillos o mercado de pulgas. Emaús es una institución campeona en este tema, ¿no es cierto? 67,
carreras o maratones para recaudar. Aldeas Infantiles tiene una experiencia muy interesante en este tema. 68 ventas de tarjetas de Navidad y agendas. UNICEF ha trabajado en el tema. Parece ser que más que los montos a recaudar es la solidaridad o la creación de una conciencia de apoyo, ¿no? 69, recaudación vía instituciones en el exterior, la 69. Las 70 campañas de recaudación en alcancías, la Fundación Peruana del Cáncer y en general es una práctica en América Latina. Ellos tienen la 71, una variante muy interesante que han puesto en marcha el año 2018, y es que llegan a acuerdo con empresas, por ejemplo, universidades, centros comerciales, marcas de productos, empresas de telecomunicaciones, empresas industriales o cadenas de farmacias, donde ponen estas alcancías. Y el público puede donar, puede poner ahí dinero y las empresas asumen el acuerdo de aportar lo mismo que se recauda a través de este mecanismo, en la medida en que se hace publicidad. 7.2, la famosa Teletón, que merece todo un análisis detallado. Aquí tenemos un dato interesante, los gastos de gestión son 19.9%. Funciona en Chile, México, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Perú. Es la más antigua y tiene montos de recaudación muy grandes. Parece ser que es una franquicia. 7.3, donaciones de ropa a cambio de descuentos en compras. 7.3 a 7.4, venta de artesanías y diversos productos en los aeropuertos, además de alcancías. 75, el tema de alcancías en los aeropuertos. 76, contenedores de papel y otros en las oficinas privadas y públicas para recolectar y después venderlo y tener recursos. 77, donación vía el pago del recibo de luz. Igual la 78, donación vía el pago de agua. Dos interesantes mecanismos a investigar, ¿no? 79, donación vía el pago de impuesto a la renta. Este sistema es súper importante y funciona en España, Holanda, Alemania y otros países. Merece toda nuestra atención, ¿no? La 80, un porcentaje de las ventas para destinarlos a instituciones educativas locales, la que hemos visto en Estados Unidos con la cadena Sadways. 81, financiación de proyectos innovativos a las escuelas. Es un fondo privado que también puede ser un fondo público como el FONDEP de Perú. El 82, monetización de donaciones de camiones y buses que se ha utilizado en Perú con camiones, buses y otras maquinarias que han venido de Japón. 83, reciclaje de cajas de Tetrabric. En Brasil funciona y se hacen muebles, por ejemplo, para las escuelas. 84, financiamiento de proyectos, organizaciones sociales de base en niños, niñas y adolescentes. Lo hemos visto en Medellín, Colombia, muy interesante. 85, un porcentaje de endeudamiento externo destinado para niños, niñas y adolescentes, en el caso de Bolivia. 86, un porcentaje de las ampliaciones presupuestales en el año que se destina para niños. En el caso de Perú se aprobó la ley, hubo consenso, pero no se puso en marcha. Muy interesante estudiarlo. 87, financiación de módulos escolares como aulas, kits de útiles escolares. Fe y Alegría la ha puesto en marcha y funciona muy bien. 88, venta de cintas, gorritos, pulseras, etc. Funciona muy bien. UNICEF suele utilizarla regularmente. 89, recogida de juguetes para ludotecas o para organizaciones donde están los niños. Funciona mucho en España y en otros países. 90, donación de lentes y medidas de la vista que utiliza los clubes de rotarios en varios países de América Latina. 91, proporcionar pasajes para que los niños sean operados de labio leporine en las llamada Operación Sonrisa, LAN.
y Latam lo suele hacer, ¿no? 92, donación de espacios para publicidad en la televisión, en los periódicos, en las calles y radios. Muy interesante. Lo hemos visto en Perú, en Chile y en otros países. 93, recolección de llantas usadas en Brasil, funciona. 94, líneas telefónicas gratuitas, por ejemplo, para la Fundación ASNAR, especialmente para niños que requieren ser atendidos por personal especializado. 95, un sistema de compre uno y done uno. En el caso de abrigos, mochilas, ropa, funciona. Perú, Chile, lo hemos visto. Desfiles de modas, la 96, aplicado en muchos países. 97, aporte regular de familias, como el caso de Save the Children en Suecia. Más de 60.000 familias aportan regularmente a Save the Children en Suecia para el programa nacional y internacional de defensa de los derechos de los niños. 98, herencias o legados, o la creación de fundaciones. Esta modalidad está teniendo mucho auge y hay estudios ya sobre las familias que tienen grandes riquezas, ¿no? Es un tema muy interesante a trabajar. 99, canje de libros, entrega de libros a cambio de una cantidad de dinero, la 99. Chile, Perú, lo hemos visto. La 100, entrada a espectáculos con donación de ropa, dinero, muy interesante. También funciona para partidos de fútbol. Y hay más de 100. Aquí vamos la 101. Producción ad hoc de chocolates, mochilas, panetones y su venta para destino para niños. 102. Distribución masiva de sobres con carta pidiendo recursos. Esta modalidad es muy interesante y parece ser muy efectiva. Catholic Relief Service en Estados Unidos se dice que envía más de 10 millones de cartas al año a personas, una base de datos que tienen de las parroquias en los Estados Unidos y les permite recaudar cantidades muy importantes. En el caso de España parece que tiene un gran impacto, habría que estudiarla con detalle. 103, donación de comida e insumos para alimentación, también viene funcionando y hay regulaciones ya de este tipo, muy interesante. España, Perú son ejemplos de ello, ¿no? 104, donaciones de productos requisados, incautados, por ejemplo, de contrabando. Una fuente importante. Realmente de aquí se pueden obtener recursos, bienes, insumos. La 105, presupuestos participativos. Esa modalidad que ha funcionado mucho en Brasil, Uruguay, Perú. Hay literatura sobre el tema. 106, murales en escuelas cofinanciados por empresas, es decir, se pone un mural promovido por una empresa en las escuelas, que nosotros lo llamamos Marianitos, en honor a un amigo que lo puso en marcha en varios sitios. La 107 es lo mismo, pero murales en espacios públicos, promovidos, financiados por empresas, que lo llamamos Gonzalitos en recuerdo a la persona que lo diseñó. 108, seguimos amigos, aporte de autoridades, congresistas y artistas, es decir, colectas. 109, producción de CDs de música de artistas famosos, ha funcionado para el caso del África. 110, venta de arreglos florales o coronas para sepelios, para programas sociales, interesante, funciona en varios sitios. Hay también 111, sistemas particulares para programas de mujeres, como podemos ver aquí en esta página web, ¿no? Hay toda una búsqueda de formas de recaudación para mujeres, ¿no? 112, donaciones o recolección vía correo o correo electrónico o llamadas telefónicas. 113, donaciones varias para reciclar. Aquí tenemos otro ejemplo. Varias semejantes. Donaciones de productos para reciclar, 114. 115, donaciones de vidrios.
donaciones para espacios de promoción en centros comerciales y calles, ¿no? 117, una que merece estudiarse con todo detalle, las donaciones por Internet. Hay todo un desarrollo en el tema muy importante y requiere un trabajo muy serio. Como ven, amigos, en esta recolección tenemos 117 modalidades y estamos seguros que hay muchas más. Les pedimos, si encuentran otros mecanismos, escribirnos a nuestro correo jorge.arroba@hotmail.com para poder aumentar esta lista. Tenemos que señalar que hay más de 50 mecanismos o modalidades. Hay una explosión de iniciativas. Cada día aparecen más. La vieja modalidad de presentar solicitudes a organismos de cooperación internacional está quedando atrás. Por eso presentamos de manera breve esas modalidades. Bueno, amigos, hemos revisado esta larga lista de mecanismos de recaudación, pero ¿cómo analizarlos? ¿Cómo verlos? Para eso hemos elaborado una lista de criterios para poder evaluarlos. Primero, su factibilidad. ¿Es posible ponerlo en marcha? Los montos a recaudar, dependiendo de los participantes en la promoción de este mecanismo, la inversión necesaria que se necesita para ponerlo en marcha. Estos recursos podrían venir de las fuentes tradicionales. El plazo de maduración no es un tema de corto plazo, hay que trabajar con paciencia y calma, por eso planes de largo plazo de recaudación planteamos nosotros. ¿Qué capacidad técnica tenemos? Para ello hay que analizar si la podemos desarrollar o la podemos contratar. Hay empresas especializadas en el tema. ¿Qué tan ético es el mecanismo? En algunos casos, algunos mecanismos están combinados con promoción de los derechos del niño. Se puede hacer esta mezcla. Si está vinculado a la misión institucional, si coincide con nuestros objetivos más de fondo, si son recursos regulares, si no es flor de un día como se dice, la necesidad de alianzas para trabajar en conjunto y otros criterios. Lo que les planteamos es que se evalúen esos mecanismos en función de estos criterios y se seleccione aquellos que se pongan, que se quieran poner en marcha. Para los mecanismos que seleccionemos, habría que recopilar información con más detalle. Aquí les sugerimos una ficha para recopilar información. Una segunda versión de esa ficha la tenemos aquí, que ha sido desarrollada por nuestro amigo Gerardo Sauri de México para el kilo de ayuda. Miren qué interesante, aquí tenemos todos los detalles del mecanismo. Luego de ver este listado, queremos plantearles cuáles son las tareas y la hoja de ruta hacia la sostenibilidad. Y pensamos que hay 5 temas a trabajar. Primero, incluir en nuestra agenda este tema de recaudación y sostenibilidad. Es esencial para poder seguir trabajando. En segundo lugar, trabajar planes de sostenibilidad a largo plazo, incluyendo el tema de recaudación. Aplicando el marco lógico, aplicando todas las metodologías que hemos aprendido. Un tercer reto, una tercera tarea es iniciar los cambios internos. Se trata de cambios estructurales, que por supuesto no van a estar exentos de conflictos, de tensiones. La cuarta tarea es nuevas alianzas y nuevas relaciones. Es indispensable revisar nuestras relaciones en este nuevo camino. Y en quinto lugar, lo que hemos dicho, aprender de las experiencias de otras organizaciones y compartir los propios avances. No pensamos que sea adecuado, conveniente y ético el quedarse con su propio conocimiento. Hay que compartirlo.
Tiene que haber un círculo virtuoso a favor de la recaudación. Y eso supone una decisión institucional bien importante. Efectivamente, con lo que hemos visto, tenemos una primera entrada al tema de la recaudación. Tenemos también materiales adicionales. Tenemos 39 videos que hemos recopilado hasta el momento en nuestro canal en YouTube, equitix.es. Les pedimos que entren a esta información. Aquí tienen la dirección. Y tenemos una lista de reproducción donde hay 39 videos, donde se explican algunos mecanismos con detalle. Esperamos completar estos 39 videos con muchos más, y el que estamos haciendo ahora es el número 40. Queridos amigos, si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir. Aquí tienen nuestro correo, jorgeorosa@hotmail.com. Y también queremos señalarle que tenemos una biblioteca que podemos compartir con ustedes. Tenemos una encuesta para ver las necesidades de capacitación y asistencia técnica. Les pedimos un like y compartir este video. Hasta la próxima.